Hubo un tiempo en que la belleza era una promesa de eternidad. En los salones de Hollywood, los rostros brillaban bajo la luz de los focos como dioses modernos, inmortales en el celuloide. Pero la gloria tiene su propio veneno, la adicción a ser deseado, el miedo a desaparecer del espejo del mundo. Detrás de cada sonrisa perfecta se escondía una grieta, una cicatriz invisible donde la fama se mezclaba con la soledad. Elizabeth Taylor, Lindsay Lohan, Melanie Griffith y Tatum O'Neal fueron el reflejo más brillante y más trágico de ese hechizo. Sus vidas, cubiertas de diamantes y lágrimas, revelan una verdad cruel. En Hollywood, el resplandor puede ser una maldición. Nació bajo el signo del lujo, como si el destino le hubiera bordado un vestido de terciopelo antes de abrir los ojos. Elizabeth Taylor fue la última emperatriz del Hollywood dorado. Sus ojos violeta, imposibles de repetir, hipnotizaban cámaras y corazones por igual. Desde Cleopatra hasta ¿Quién teme a Virginia Woolf? Su vida entera fue un espectáculo, una ópera de amor, celos y esplendor. Se casó 8 veces, amó sin medida, lloró sin pudor. En ella la pasión era religión y la tragedia, rutina. Durante décadas, fue el espejo donde el mundo midió la belleza, pero el tiempo, caprichoso escultor, empezó a cincelar en su rostro las huellas del cansancio. La cámara ya no perdonaba, los titulares ya no eran coronas, sino juicios. Taylor descubrió que la gloria es una llama que exige sacrificios, alcohol, cirugías, adicciones al lujo y a los fármacos que mantenían su cuerpo en pie mientras su espíritu se desmoronaba. Y, sin embargo, incluso en la decadencia, brillaba con una dignidad que desafiaba la muerte. En los últimos años, dedicó su nombre a la lucha contra el SIDA, convirtiendo su fama en un refugio para otros. Ya no era la reina de los estudios, sino una mujer que había sobrevivido a su propio mito. Su mirada, alguna vez promesa de deseo, terminó siendo un espejo sereno de compasión. Porque Elizabeth comprendió al final lo que Hollywood nunca entendió: la verdadera belleza no está en lo que se ve, sino en lo que permanece cuando el maquillaje se disuelve. Cuando Lindsay Lohan apareció por primera vez en la pantalla, el mundo creyó ver el renacer de una antigua estrella. Aquella niña pelirroja de The Parent Trap parecía tener en los ojos la misma chispa que alguna vez encendió a Elizabeth Taylor. Era traviesa, encantadora, espontánea, la encarnación moderna de la inocencia convertida en promesa. Hollywood, siempre hambriento de rostros jóvenes, la coronó demasiado pronto. A los 17 ya era un mito en construcción. A los 20, un escándalo con piernas. Su ascenso fue tan rápido como su caída. Detrás de cada flash en la alfombra roja, había una noche sin sueño, un cóctel de drogas, alcohol y desesperación. La industria que la había elevado también la devoró, exigiendo perfección a una muchacha que apenas estaba aprendiendo a ser mujer. Los tabloides la siguieron como buitres, transformando su adolescencia en un juicio público. Cada error, cada lágrima, se volvió espectáculo. Y sin embargo, en el fondo de ese caos, quedaba una Lindsay que aún soñaba. Su talento seguía latiendo bajo las ruinas del escándalo, esperando un guión que no exigiera fingir. En los últimos años, lejos de la maquinaria de Hollywood, ha intentado reinventarse. Empresaria, cantante, sobreviviente. Vive entre sombras y destellos, consciente de que la fama no es una casa, sino una tormenta. Lindsay Lohan es el eco de una generación que confundió el amor propio con el aplauso. Su historia es un espejo moderno del viejo maleficio de Hollywood, la juventud convertida en moneda, la belleza convertida en prisión. Melanie Griffith nació entre focos. Hija de Tippi Hedren, la musa de Hitchcock, su destino parecía escrito con perfume de celuloide. Creció entre leones, literalmente en la casa de su madre, donde los animales salvajes eran tan reales como los productores que cruzaban el umbral. Desde joven entendió que la belleza era una máscara necesaria para sobrevivir en Hollywood, y aprendió a sonreír incluso cuando dolía. En los 80, su rostro era sinónimo de deseo y talento.
Working Girl la llevó a la cumbre. Rubia, elegante, frágil, la heroína de una época que creía en los sueños de oficina y en los tacones como armas. Pero la fama, como un amante caprichoso, la besó y la mordió al mismo tiempo. La adicción al alcohol y a las cirugías comenzó a borrar los contornos de su propio reflejo. El rostro que una vez representó la frescura se volvió un campo de batalla donde el tiempo y la vanidad luchaban sin tregua. Melanie buscó refugio en Amores Imposibles Don Johnson, Antonio Banderas intentando hallar en el otro la permanencia que la cámara le negaba. Cada relación fue un intento de volver a ser la muchacha que Hollywood había moldeado, pero también destruido. Cuando el glamour se apagó, quedó una mujer que comprendió que su cuerpo había sido un instrumento de la industria, un lienzo intervenido hasta el cansancio. Hoy, con serenidad melancólica, se ríe de su pasado. Vive con las cicatrices a la vista, sin ocultarlas, como si cada línea de su rostro contara una verdad que el maquillaje no pudo borrar. En su voz aún resuena una lección amarga, que la belleza no es una promesa, sino un préstamo que el tiempo siempre reclama. Tatum O'Neal fue una niña que conoció la gloria antes de conocer el mundo. A los 10 años ya tenía un Oscar en las manos por Paper Moon, y el público la veía como un milagro de pureza y talento precoz. Pero en su infancia dorada se escondía una herida, la ausencia de amor verdadero. Su padre, Ryan O'Neal, también estrella, era su sombra y su tormenta. Juntos, construyeron una imagen de familia perfecta que pronto se desmoronó entre celos, gritos y adicciones. Hollywood la quiso como prodigio, luego la olvidó como una estadística más. La fama infantil, ese regalo envenenado, se convirtió en su cruz. Cuando otros jugaban con muñecas, ella firmaba contratos. Cuando otros soñaban, ella aprendía a disimular el dolor frente a la cámara. El precio fue alto: drogas, rehabilitaciones, titulares crueles que devoraron su adolescencia. En los años 90, su relación con su padre se transformó en un espectáculo de resentimiento. Ambos fueron el retrato trágico del Hollywood familiar. Amor y odio compartiendo apellido. Pero el tiempo, ese juez silencioso, les ofreció una segunda oportunidad. Tatum, marcada por la fragilidad, eligió el perdón como último acto de rebeldía. Hoy, lejos del brillo de los estudios, vive en calma. Escribe, reflexiona, enseña a otros que sobrevivir también es un talento. En su rostro, ya sin la máscara del cine, hay una serenidad que no se compra ni se filma. Quizás, por fin comprendió que el verdadero triunfo no era mantener el glamour, sino aprender a existir sin él. En la historia de Hollywood, los espejos nunca mienten, pero tampoco perdonan. Elizabeth Taylor, Lindsay Lohan, Melanie Griffith y Tatum O'Neal compartieron la misma maldición. Fueron adoradas por un mundo que solo sabe amar mientras el reflejo es perfecto. Cada una, desde su tiempo y su herida, probó el sabor dulce del aplauso y el amargor del olvido. Detrás del maquillaje, había mujeres que temían no ser vistas, que confundieron la luz con la salvación. La belleza, cuando se convierte en moneda, deja cicatrices más hondas que cualquier cirugía. Las cámaras capturaron sus sonrisas, pero no sus noches en vela, los silencios, las lágrimas frente a un espejo que ya no reconocía su rostro. Sin embargo, entre los restos de ese glamour roto, sobrevive algo profundamente humano: la necesidad de amar, de ser recordado, de perdonarse. Hoy, el tiempo ha hecho lo que los titulares no pudieron: les ha devuelto la paz. En sus arrugas hay verdad, en sus ojos cansados, una forma de sabiduría que Hollywood nunca entendió. Porque la belleza no muere, solo se transforma en memoria. Y así, cada vez que una joven actriz pisa una alfombra roja, el eco de aquellas divas resuena en el aire, recordándonos que detrás de cada destello hay una historia de fragilidad. La fama pasa, el cuerpo cambia, pero la humanidad, esa llama que arde incluso en las sombras, permanece. La maldición del glamour no es una condena, sino una advertencia. Nadie puede vivir eternamente dentro de un reflejo.
Si alguna vez te has sentido prisionero de la imagen que el mundo espera de ti, comparte esta historia. Porque al final, todos somos espejos rotos buscando un poco de luz.